Tema polémico. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que el país recibirá 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac. Además, el jefe de esa cartera de Estado indicó que los municipios no podrán importar directamente las vacunas contra la COVID-19 para implementarlas por su cuenta en sus territorios. Mientras esto ocurría en horas de la mañana, en la tarde el comunicador Diego Oquendo confirmaba en sus redes sociales que fue vacunado para prevenir esta enfermedad. Alexis Moncayo comenta en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, cada vez hay más sorpresas, ¿no? La primera sorpresa es que apareció el ministro de Salud. Jueves. Para mí los jueves son siempre bien especiales y ayer nos acompañó de un milagro el jueves. El milagro de ayer es que apareció Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. No sabíamos dónde andaba, en qué es que se encontraba, qué andaba haciendo. Todo el mundo se preguntaba dónde está el ministro de Salud. Y bueno, ayer apareció. ¿Y saben cómo aparece? Aparece un día después de que se convoca una rueda de prensa, la cual fue cancelada. O sea, los colegas periodistas los convocaron la tarde, me parece, del miércoles, a una rueda de prensa que nunca se llevó a cabo. Y bueno, finalmente ayer en horas de la mañana, en los patios de la Presidencia de la República, finalmente se hace un anuncio, ¿no? Un anuncio de que van a llegar 2 millones de dosis de la vacuna china Sinovac. Y también hace una aclaración el ministro, ¿no? Contradiciendo lo que había manifestado días antes el presidente de la República, de que los municipios sí iban a poder importar la vacuna. Resulta que no hay tal. Resulta que esa es una atribución que tiene únicamente el Estado central. No van a poder hacerlo directamente los municipios, lamentablemente. Y ahí digo, lo que uno esperaría es que sumen esfuerzos, ¿no? Y que no sean solo los municipios, que les permitan también a las prefecturas, si es que están en capacidad de poder adquirir vacunas, que sean parte de, digamos, todo un esquema que le permita al Ecuador en su conjunto poder garantizar la llegada de más lotes y más dosis de vacunas para la mayor cantidad de población, porque si seguimos como vamos, o sea, hay que estar y pertenecer a un club muy selecto de panas, ¿no? Y de amigos del gobierno para poder ser vacunado, porque digamos el ministro ha vacunado a su mamita y algunos otros parientes más que también se hacen atender en este centro, en estas senior suites muy lujosas acá en el sector de Tumbaco. Pero también vemos que están vacunando a los panas, ¿no? Por un lado, enviaron cartas invitando a los rectores de las universidades a que se sumen a esta primera fase de la vacunación. Algunos de los rectores muy dignamente y muy caballerosamente les han dicho muchas gracias, pero primero lo primero, ¿no? Ustedes han dicho que las primeras personas en vacunarse son quienes están en primera línea, que tienen que ser los médicos, que tiene que ser el personal de salud, que tienen que ser los equipos que están atendiendo las emergencias, pues que sean ellos. Han dicho algunos rectores universitarios, no todos. Y ahora también nos encontramos con la noticia de que hay empresarios y de que hay periodistas que también se benefician de la vacuna. Yo creo que por el rango de edad, tanto del señor Oquendo como del señor Rodrigo Paz, tienen todo el derecho a ser vacunados. Yo no voy a cuestionar en lo absoluto que por el tema de su edad ellos hayan sido vacunados. Tienen todo el derecho a haber sido vacunados. ¿Cuál es el problema? Que ese mismo derecho tienen miles de ecuatorianos más que tienen ese mismo rango de edad y que probablemente tienen complicaciones todavía peores de salud y que seguramente enfrentarán peores condiciones de vida. Ojo, porque aquí estamos hablando de un periodista y de un empresario que tienen una vida acomodada, que probablemente por las seguridades que mantienen en su hogar, en su entorno, el riesgo de contagio probablemente es mínimo. Pero pongámonos a pensar en los cientos y miles
de ecuatorianos, ecuatorianas de más de 65, 70, 75, 80 años de edad que viven en centros gerontológicos públicos, en donde tienen contacto con mucha más gente. Y peor aún, pensemos en los decenas de ciudadanos ecuatorianos, adultos mayores, que ni siquiera tienen la suerte de ser atendidos en un centro gerontológico público y que viven abandonados a su suerte. Y si quieren, no nos pongamos tan trágicos, ¿no? Hablemos de ustedes o de nosotros. O sea, yo tengo una abuela de 89 años. Ustedes seguramente tienen padres, tienen abuelos también, que pueden correr el riesgo de contagiarse y que por las complicaciones propias de la edad pueden presentar cuadros con riesgos similares a los que han expuesto estas personas. El problema también que yo encuentro es el hecho de que, y fíjense ustedes, beneficiamos con la vacuna a personas que durante estos 4 años de gobierno han sostenido ese relato del gobierno nacional de que es necesario ajustar y achicar el Estado. De que es necesario ajustar y achicar el Estado. Pero no le ponen reparos a cuando les hacen una invitación a beneficiarse de un programa de vacunación con fondos públicos. Ahí el gasto público no es inoficioso, ahí no es gasto, pues. Ahí sí no es un gasto más, está bien. Vamos, yo también me voy a vacunar, ¿no? Pero me la he pasado 4 años diciendo hay que achicar el Estado, hay que despedir médicos, hay que despedir profesores, hay que parar con la obra pública, hay que parar con el gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando me llaman a invitar a vacunarme con fondos públicos, soy el primero en ir. Eso también demuestra una enorme hipocresía. Y demuestra también la falta de consistencia y la falta de coherencia a la hora de defender los principios de los cuales hablan, ¿no? Con mucha solvencia todos los días, en sus espacios de privilegio también. No nos olvidemos que el radiodifusor que ahora se ha beneficiado de la vacuna, días atrás se benefició de la entrega por 10 años más de una frecuencia. Cuidado, nos vamos olvidando ahí, de que todo esto es parte de un plan, ¿no? Muy bien orquestado además, para seguir sosteniendo ese respaldo, ese apoyo, y para seguir manteniendo ese blindaje mediático y ese bloqueo mediático a favor de un gobierno impopular, a favor de un gobierno que está beneficiando a un pequeñísimo grupo de la sociedad en lo económico, pero también en algo tan delicado, tan sensible, algo que toca las fibras como el tema de la salud. El gobierno sigue privilegiando a sus más cercanos colaboradores y cómplices. Esto es realmente perverso lo que están haciendo. Es realmente perverso. Por eso yo les decía hace un momento que no iba a criticar el hecho de que Oquendo y de que Rodrigo Paz hayan sido vacunados por el tema de la edad. Tienen todo el derecho del mundo por el tema de la edad. Pero tienen el mismo derecho que tienen sus padres y sus abuelos. Tienen el mismo derecho que tienen mis padres y mis abuelos. Esa es la gran diferencia. Que este gobierno ha convertido como casi todo en un privilegio. Y hoy estamos hablando de algo, insisto, que toca las fibras más sensibles, que es un asunto relacionado con el cuidado de la vida y la salud de los ciudadanos. Yo decía ayer en las redes sociales que ni siquiera debería sorprendernos lo que estamos viviendo. Porque si este gobierno tuvo un ministro de salud que además parece intocable, tan intocable que la Asamblea Nacional prioriza el juicio político al ministro de Trabajo porque llegó primero ese juicio. Entonces tramitémoslo rápido, ¿no? Y demorémonos lo que tengamos que demorar
en el juicio al ministro de Trabajo. Y dejemos para después la solicitud de juicio político en contra de Juan Carlos Ceballos, lo cual es una prioridad en este país. Un funcionario de la calaña de Juan Carlos Ceballos no puede pasar por la vida impune. Y en este país tiene que darle y rendirle cuentas a la Asamblea Nacional y a través de la Asamblea Nacional a todos los ciudadanos ecuatorianos. Y si de ahí se derivan responsabilidades de carácter penal, el señor Ceballos tendrá que enfrentar a la justicia. Si es que del juicio político se derivan también otro tipo de responsabilidades. El hombre vacunó a su mamá y a otros parientes más, según su propia boca, porque eso dijo a un periodista de Diario El Comercio, que no era solo la mamá, sino que habían más familiares. Según el Diario El Comercio, en esa senior suite en donde se vacunó a la mamá del ministro, también se vacunó a otro ministro. Digan los nombres, digan los nombres. Creo que cada vez se hace más urgente y más necesario que el gobierno nacional transparente la lista de las personas que hasta el momento se han beneficiado de la vacuna. Les entregan un carné, hay un certificado, hay un registro de esas personas, como lo están haciendo en otros países, como lo está haciendo Argentina, como lo está haciendo Perú, que han transparentado la lista y el rol de las personas que se han vacunado. Acá en Ecuador estamos haciendo lo mismo, estamos siendo lo suficientemente delicados, cuidadosos para registrar la lista de personas que se están vacunando. Si es que el gobierno, que supuestamente es el gobierno del diálogo, el de la cirugía mayor, ¿no?, contra la corrupción, quiere darle un poquito de transparencia a este proceso que ya es opaco, que es turbio, que es asqueroso, no hay otra palabra, es asqueroso lo que han hecho con las vacunas. Si quieren darle un poquito de transparencia a todo esto, díganle al país la verdad y díganle al país quiénes son las personas que se han beneficiado de las vacunas. Ya sabemos que el presidente Moreno se vacunó, lo dijo su ex secretario de gabinete en uno de los viajes a Washington. Pero digan quién es más. Digan cuántos funcionarios del gobierno ya han sido vacunados. ¿Y cuántos familiares de esos funcionarios ya han sido vacunados? El país creo que se merece saber la verdad. Mirémonos por un segundo en el espejo de lo que ocurre en países como Argentina y como Perú, en donde estos privilegios que como los de ayer se empezaron a revelar, porque seguramente hubo alguien en Chimbacalle, en este centro de salud, que obviamente se indignó y que alertó a un grupo de periodistas que fueron los que publicaron esto en redes sociales. Hay más gente como Kendo y Paz, no tengo la menor duda. Hay más gente del mismo grupito de amigos de los ministros, de Moreno, de los que nos gobiernan, que seguramente a estas alturas ya fueron vacunados. Díganle al país la verdad. Porque además esta gente, ¿no?, estos radiodifusores, son los que se la han pasado hablando de corrupción del gobierno anterior, hablando de las indelicadezas del gobierno anterior, hablando de lo malo, de lo perverso, de lo diabólico que fue el gobierno anterior. Y fíjense ustedes, ¿no?, son los primeros en beneficiarse de este programa de vacunación. Para reflexionar también eso, ¿no? Y yo insisto sobre el tema de la hipocresía de cierta prensa, en este caso, de ciertos líderes de opinión, que se le han pasado denostando contra lo público. Todo lo público es malo, todo lo público es ineficiente, nada de lo que es público sirve. Los centros médicos, los hospitales, todo es una gastadera de plata. Elefantes blancos los que hizo Correa. ¿Para qué los construyó? ¿Por qué robó? ¿Por qué era corrupción? Etcétera, etcétera. Todo eso es lo público. Pero cuando les llaman a vacunarse dentro de un programa
con fondos públicos son los primeros en ir. Así de hipócritas son, ¿no? Es la ley del embudo es, ¿no? Claro, cuando el Estado me sirve a mí, es bueno el Estado. Cuando el Estado le sirve a la gran mayoría, no, ahí no sirve el Estado. Cuando el Estado da bonos, cuando el Estado da subsidios, cuando el Estado da salud gratuita, educación gratuita, ahí es malo. Es un Estado obeso, es un Estado que gasta mucho, es un Estado insostenible. Pero si les vacuna a unos 2 o 3 banqueros, empresarios, periodistas, a los panas, ahí sí el Estado es muy eficiente. Ahí sí el Estado es lo mejor que puede haber es del Estado, pues, ¿no? Si te beneficia. Bueno, eso también está ahora mismo en discusión, ¿no? Eso ahora mismo está en discusión. ¿Seguimos con este modelo de los privilegios o tratamos de reencauzar al país y de devolverle la patria a todos? O que la patria ahora mismo siga siendo utilizada, manipulada en beneficio de unos pocos, ¿no? De unos cuantos, selectivos para todos. Para todo, selectivos. Selectivos para aplicar justicia, selectivos para defender cuando se trata de la libertad de expresión. Unos sí tienen derecho a la libertad de expresión, otros no tenemos derecho a la libertad de expresión. Selectivos para absolutamente todos, para todo. Y el grito ahora mismo es: queremos la lista de vacunados. Coincido totalmente con lo que nos estás poniendo en las redes sociales en la transmisión. Queremos la lista de los vacunados y queremos por fin que al conocer esa lista de vacunados haya una sanción ejemplarizadora. Pero ¿qué podemos esperar si la fiscal también está en la lista de los que esperan ser vacunados, ¿no? 7 de la mañana con 22 minutos, profe, ¿con qué seguimos? Ay, de los hipócritas y alcahuetes, líbranos, Señor, decían los antiguos. Las 7:22 minutos. Detonación controlada en el centro de Quito. Punto Noticias. Inicio del espacio publicitario. Purple Maize, bebida de maíz morado 100% natural. Preparada con piña, limón y especies como canela y clavo de olor para lograr un sabor más profundo, sin colorantes ni saborizantes, endulzada con stevia. Antioxidante gracias al contenido de anticianinas que posee el maíz morado. Contribuye a la regeneración de los tejidos, mejora el flujo sanguíneo, reduce el colesterol y promueve la generación de colágeno, entre otros. Lo encuentras en los principales supermercados y megamercados del país. Fin del espacio publicitario. En Punto Noticias, la noticia vive. Tema polémico. Este jueves 25 de febrero, cerca de las 11:35, ingresó una llamada de alerta al número de emergencia del ECU 911 sobre la presencia de un maletín abandonado en la Plaza del Teatro, en el centro histórico de Quito. Agentes especializados realizaron una detonación controlada de un maletín sospechoso. Sin embargo, confirmaron que fue una falsa alarma, pues el maletín se encontraba vacío. Alexis Moncayo comenta en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 24 minutos. Bueno, la misma semana, y yo les decía hace un momento que en serio que esta semana que estamos cerrando es una semana bastante triste, bastante dolorosa, que estamos viviendo hechos de los que todavía no podemos recuperarnos y que tratamos de procesarlos, porque a mí, yo les soy sincero, las imágenes que hemos visto de lo sucedido en los centros de rehabilitación social de nuestro país son imágenes que me espeluznan y que me hacen que me formule un montón de inquietudes, ¿no? ¿Cómo un grupo de seres humanos puede llegar a tales niveles de canibalismo? ¿Cómo puede la vida de una persona valer tan poco? Y acá hablamos no de la vida de una, hablamos de la vida de más de 70 personas, ¿no? Porque además hasta ahora no nos pueden decir la cifra exacta del número de fallecidos, perdón, del número de asesinados,
para hablar con propiedad en los centros de rehabilitación social. Entonces, pero yo quiero referirme a algo que no me parece fortuito y que ayer se me pasó hacerlo porque lo tenía además en mente. Y es, ayer les decía yo cómo el gobierno y el presidente Moreno un día después elabora un relato que es además fantasioso, ¿no? Más de 12 años después resulta que haber cerrado la base de Manta provoca estas masacres en las cárceles. Entonces ata el tema de la base de Manta, que fue una decisión del gobierno de Correa cuando Moreno era vicepresidente, pero parece que se le olvida. Pero el presidente Moreno dijo otras cosas más que las comentábamos ayer. Está el tema del supuesto financiamiento del ELN a la campaña de Andrés Arauz. Y yo les preguntaba el día de ayer, ¿hay pruebas ya? O sea, el presidente Moreno siempre acusa sin pruebas. Acuérdense lo que hizo con el papá de Gabriela Rivadeneira. Al señor Pedro Rivadeneira prácticamente lo sentenció en un discurso durante un evento público. Después el padre de Gabriela Rivadeneira fue sobreseído y declarado inocente, porque no se le encontró absolutamente nada. Pero Moreno ya, irresponsable como es, lo acusó y lo sentenció en un evento público. Hizo lo mismo, o algo parecido en estos días con respecto al tema de las cárceles, el financiamiento, supuesto financiamiento del ELN a la campaña de Arauz y la base de Manta. Entonces ató ahí una serie de acontecimientos, uno ocurrido en el 2009, otro en octubre del 2020 y otro el de esta semana en las cárceles. Después está el hecho de que hay una bomba, ¿no? Un material explosivo que se ubica en una de las plazas de Quito, algo que en nuestro país no ha sucedido, eso de que se coloquen bombas y cosas por el estilo. Pero además hay que recordar algo que lo mencionaba ayer nuestro colega Andrés Durán en 7F. En el Ecuador está vigente un nuevo acuerdo de seguridad con los Estados Unidos. Desde que Moreno asumió el poder, ha suscrito una serie de documentos en materia de seguridad con los Estados Unidos, ha visitado Washington, ha estado con la gente que maneja la seguridad y detalles, y se ha acercado a la embajada norteamericana, y ha estado con los gringos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debería ser el gobierno que mayor seguridad le brinde al país, pues, ¿no? Pero resulta que no hay tal. Y resulta que es en el gobierno de Moreno en el que nos asesinan a periodistas, nos asesinan a civiles en la frontera con Colombia y no hay respuestas. Febrero, marzo, abril del 2018, hasta el sol de hoy, la Fiscalía no mueve un dedo para tratar de descubrir, de investigar y de determinar la verdad de los acontecimientos ocurridos en la frontera con Colombia, en donde se identificó a un supuesto narcoterrorista llamado Guacho, al que además supuestamente también el gobierno de Uribe y Duque en Colombia lo asesinaron. Mostraron la foto de un guerrillero con pantalones de cuero que más parecía que salía de un antro de diversión que de una célula guerrillera. Y nada más, nada más. Entonces, ¿hasta dónde llegan los acuerdos en materia de seguridad, presidente Moreno, con los Estados Unidos, que hacen que en las cárceles no haya control? Porque además las masacres han ocurrido con montón de armas blancas que ingresan a las cárceles pasando por los filtros que antes había. ¿Y dónde están los filtros? ¿Sirven todavía? ¿Se les da mantenimiento? Había unos filtros, ¿no? Como los que hay en los aeropuertos para detectar armas, para detectar material metálico, etcétera, etcétera. ¿Sirven todavía esos filtros o no? Parece que no, ¿verdad? Porque se veía ahí como andaban con picahielos masacrando los cuerpos. Entonces, ¿están funcionando o no están funcionando los acuerdos en materia de seguridad entre Ecuador y los Estados Unidos? Parece que no. Y resulta que al gobierno de Ecuador y al Ecuador de Moreno, que ha pactado con los Estados Unidos para darnos toda la seguridad posible, le estallan bombas en la Plaza del Teatro, se le amotinan los presos cada vez que pueden en los centros de privación de libertad. Llevamos 178 asesinatos adentro de los centros de rehabilitación desde el 2018 hasta la fecha. Y no han podido controlar absolutamente nada. Entonces yo sí les pregunto esto, ¿es fortuito? Yo también les voy a hacer la misma pregunta que se hacía a usted, presidente Moreno, y los influencers que le apoyan en redes sociales. ¿Es casual? Yo tampoco creo que es casual.
¿Sabe qué se me ocurre a mí? Que esto, como muchas otras cosas, como por ejemplo la del incendio de la Contraloría en octubre del 2019, pudo haber sido provocado. ¿Con la intención de qué? De dañar a terceras personas, como lo intentaron hacer en octubre. Y han demostrado el nivel de miseria con el que actúan. Así que no me sorprendería que hoy pase exactamente lo mismo. 7 de la mañana con 31 minutos, profe, un gusto como siempre. Se nos quedó por ahí un temita del cual quería hablar. Lo voy a mencionar con licencia de inmediato porque es algo que también me indignó, como creo yo que les debe haber indignado a muchos de ustedes. Gracias, profe, un fuerte abrazo.